Escogí la perspectiva psicoanalítica y sus teorías son: psicoanálisis de Sigmund Freud habla sobre unos términos que son el inconsciente, instintos de vida, instintos de muerte y el instinto sexual, el cual es el más importante para el desarrollo de la personalidad. Es por eso que él propone el ello, el yo y el superyo como factores que se encuentran en el aparato psíquico. El ello es el principio del placer, el yo como principio de la realidad. Psicología analítica de Carl Jung, donde plantea que la libido son todas las fuerzas o energías de la vida, no solo sexual, el inconsciente personal, el inconsciente colectivo y arquetipos que son las formas del pensamiento. Propone que la persona es la parte de nuestra personalidad por la que nos conocen más, siendo esta una capa que envuelve el yo interno. Teorías del rasgo de la personalidad. Un rasgo es una característica relativamente estable de la personalidad que hace que las personas se comporten de cierta manera. Esta teoría sugiere que las personalidades individuales se componen en una amplia variedad de factores, a diferencia de muchas otras teorías. Esta es la combinación y la interacción de diversos rasgos que forman una personalidad única para cada individuo. Esta teoría establece que la personalidad está formada por una serie de características, el cual le ayudan a determinar y explicar hasta cierto punto cómo permiten predecir el comportamiento de una persona. Gordon, quien era un psicólogo en 1936, investiga que hay más de 4000 palabras que nos pueden dar la definición de rasgos de la personalidad. Este los categorizó a 3 niveles diferentes. Los rasgos cardinales, que son los rasgos que predominan a la vida del individuo. Los rasgos centrales, que son las características generales que forman los fundamentos básicos de la personalidad. Y los rasgos secundarios. Estos son los rasgos que están relacionados con las actitudes y que aparecen en ciertas situaciones o bajo ciertas circunstancias específicas. Por otro lado tenemos a Raymond. Dentro de esta teoría, él reduce el número principal, que era de 4000 a 171, mediante la eliminación de rasgos pocos comunes o la combinación de características ya muy comunes. Más adelante utiliza un método estadístico que él conocía como el análisis factorial, donde utiliza términos estrechamente ya muy relacionados y finalmente lo redujo a una lista de 16 factores de la personalidad. Voy a abordar la temática relacionada con la perspectiva cognitiva del aprendizaje y abordaremos algunas de las teorías más representativas a la luz de los postulados de los autores representativos. Vamos a ver a Novak, el cual expone que el aprendizaje significativo tiene lugar cuando el aprendiz elige relacionar la nueva información con las ideas que ya conoce. Por su parte vemos a Whitrock, 1974, el cual propone la denominada teoría generativa del aprendizaje. Ray Lutt plantea la teoría de la elaboración, Johnson Laird plantea los modelos mentales, Bergnaut, 1990, nos expone los campos conceptuales, Paniagua y Meneses exponen una reformulación de la teoría de la asimilación con valiosos análisis referidos a la disociabilidad y la asimilación obliterativa. Por tanto, Rodríguez Palmero, 2003, Galagowski expone la explicación de la teoría de la asimilación y la construcción del significado, especialmente en la didáctica de las ciencias experimentales. Pervin plantea la personalidad. La personalidad está integrada tanto con estructuras como por procesos y refleja tanto la naturaleza, lo cuales son los genes, como el aprendizaje, que es la experiencia. Además, la personalidad engloba los efectos del pasado, incluyendo los recuerdos, así como construcciones del presente y del futuro. Muchas gracias. La perspectiva humanista enfatiza la bondad fundamental de las personas y su tendencia a alcanzar niveles más elevados de funcionamiento que facilitan la madurez de su personalidad. La teoría de Carl Rogers, un influyente psicólogo centrada en la persona, considera el aprendizaje como una función de totalidad en las personas. Afirma que el proceso de aprendizaje genuino no puede ocurrir sin intelecto, emociones del estudiante y motivaciones del aprendizaje.
pone énfasis en la libertad de los individuos a la hora de tomar el rumbo de sus vidas. Según la personalidad de las personas puede analizarse según cómo se acerca o se aleja de lo que considera un individuo altamente funcional. La teoría de Abraham Maslow gira en torno a dos aspectos fundamentales: nuestras necesidades y nuestras experiencias, donde se forma nuestra personalidad. Esta tiene dos niveles, uno biológico, las necesidades que tenemos todos, y otro más personal, que son aquellas necesidades que son fruto de nuestra... Abordar la temática de la perspectiva biológica. Estudia la herencia genética. Eysenck desarrolla la teoría de los 3 factores de la personalidad por medio de un sistema jerárquico: la dimensión emocional, estabilidad, neurotismo, la dimensión extraversión, introversión y la dimensión psicotismo. Son factores hereditables y tenía 4 tipos de temperamento: sanguíneo, colérico, flemático y melancólico, y desarrolló un cuestionario. Zuckerman desarrolló la teoría de los 5 factores de la personalidad y propone el modelo de las 5 alternativas según los factores de las escalas del temperamento y personalidad con las bases biológicas, describiendo el neurotismo, ansiedad, agresión, hostilidad, actividad, sensibilidad e impulsividad. Callaghan desarrolló la teoría del temperamento por medio del comportamiento inhibido y desinhibido. Bush desarrolló la teoría evolucionista de la personalidad, que explica por medio de los factores adaptativos, mecanismos de selección sexual y natural. Gley desarrolló la teoría biológica de la personalidad, que explica los mecanismos biológicos que producen relaciones de fuerza o castigan los estímulos, dándose los mecanismos de acercamiento, impulsividad e inhibición, ansiedad, describiendo el neurotismo, psicotismo y extroversión. La personalidad del aprendizaje estudia los factores ambientales que pesan notablemente en el establecimiento de la personalidad. Skinner desarrolló el condicionamiento. Su desarrollo está centrado en las variables ambientales que influían en la personalidad. Los sentimientos y pensamientos eran conductas del resultado de los factores ambientales que eran observables, además de tener conductas innatas, conductas respondientes y conductas operantes. Miller y Dollar desarrollaron la teoría de los modelos de recompensa-castigo, que creían que las personas eran un cúmulo de hábitos de estímulos aprendidos por medio de los impulsos primarios de supervivencia y secundarios que eran aprendidos de los primarios y adaptados de las personas. Pavlov desarrolló el condicionamiento clásico. Stack desarrolló la teoría de las conductas aprendidas. La personalidad es resultado de la conducta formada del comportamiento básico, que son variables de las personas, dando resultado a distintas personalidades. La perspectiva cognitiva del aprendizaje social estudia los modelos de referencia de la vida. Bandura desarrolló la teoría del aprendizaje social, que explica el comportamiento del contexto social en el desarrollo de la personalidad y cómo las conductas eran aprendidas y reforzadas por medio del modelado observacional. Kelly desarrolló la teoría de los constructos personales y creían que cada persona interpretaba su propio mundo actuando según las actividades. Piaget desarrolla la teoría de la personalidad a través de la acomodación y asimilación de la información que tenía. Rotter desarrolló la teoría del locus del control, que deduce a que las personas aprendían por medio de las consecuencias de sus comportamientos, estudiando las actividades ante la recompensa, el control interno, que es modificable, y el externo, que no es modificable, además del valor del reforzamiento para